Capítulo 42. San Juan de la Peña. 15 días bastaron para que Isarn declarara a Zahra apta para partir. Su razón asentía, su cuerpo ardía. «Llévatela ya», le pedían los lombos, «prométela ante Dios». Los monjes los vigilaban con celo y esa distancia era una penitencia dulce y cruel. Se conformaban con promesas murmuradas, con palabras que ardían sin tocarse. Zahra, dueña de un autocontrol noble, dejaba entrever en un rubor y una mirada la llama que también la habitaba. Isarn la sentía y temblaba. Solo una duda le mordía el ánimo: ¿me aceptará entera con estas manos torcidas que tanto han combatido? Alfonso partió a San Juan de la Peña para fijar la ceremonia. Al despedirse, confesó a su hermana un alivio antiguo. Su madre se había retirado al convento, el lobo marchaba encadenado. Que el reino sane, pensó el rey, y que mi sangre jale descanso. Cruzaron de nuevo el puente de Canfranc con el corazón en vilo. Bertin y los hospitalarios rezaron por los caídos. Isarn sostuvo a Zahra en el lugar exacto donde la arrancó a la muerte. Ella besó su mano. «Nunca te di las gracias». Isarn alzó los ojos al cielo claro. «No estuve solo». En Jaca, la catedral habló de un padre ausente y de una herencia viva. Al caer la tarde, San Juan de la Peña se abrió como una caverna sagrada, piedra y silencio abrazándolos. Zahra sintió paz y destino. «Aquí descansará mi padre, aquí nacerá mi futuro». Alfonso lo recibió con una sonrisa contenida y dispuso la boda al crepúsculo. 2 celdas contiguas para la última noche separados. Zahra rió. Isarn, desarmado, le devolvió un brillo que le agitó el vientre. La noche fue austera. Un beso robado en el corredor bastó para encenderlos. Isarn solo respiró el frío y el mirto en sus manos, esperó con gratitud. Mañana, pensó, la espera se vuelve promesa cumplida. Y durmió. Voz de Isarn. La espada velada guarda memoria. De manos que eligieron no herir, de batallas ganadas en el interior, de victorias que no dejaron cadáveres. No todo lo sagrado brilla. Algunas verdades se reconocen por el peso que alivian. Amar es también aprender a no imponer. A no conquistar lo que pide ser acompañado. La fuerza que no se ostenta no desaparece, se transforma. Quien ha mirado su propia fragilidad sin huir, ya ha cruzado el umbral del honor. El legado verdadero no busca perpetuarse. Sucede. Tal vez el mundo no necesite más espadas alzadas, sino más manos capaces de envainarlas. La espada velada no duerme. Vigila. Voz de Zahra. Lo que dolió fue también lo que me enseñó a tocar a otros sin herirlos. Lo que me faltó me mostró cómo acompañar. No sané para borrar el pasado, sino para permitir que atravesara mi voz sin dominarla. Ahora sé que la alegría no es una recompensa, es una responsabilidad. Lo aprendido pide ser compartido, no como doctrina sino como presencia. Si algo en mí se ha vuelto medicina, no es porque vencí la herida, sino porque dejé de luchar contra ella, y la transformé en gesto vivo. Y así, sin pretenderlo, mi sanación encontró su forma, no en la victoria, sino en el acto humilde de ofrecer lo que soy. Capítulo 43. El cuerpo como memoria. Zahra dio vueltas en el jergón áspero. La camisa tibia no vencía la humedad de la celda ni la ausencia de Isarn. Mañana, pensó, y el pensamiento le ardió como promesa. Su cuerpo lo esperaba con una devoción antigua. Lo deseaba sin palabras, con una fe que nacía del amor y no del temblor. Cerró los ojos y lo imaginó acercándose, y en ese umbral entre vigilia y sueño apareció otra imagen, las manos de Isarn, íntegras, firmes, como si el dolor hubiera sido abolido. Si existe un milagro, se dijo, que sea para él. Y decidió rezarlo ante la tumba del padre que no conoció. Al amanecer, Fray Benet de Leire los condujo por el monasterio, ahora locuaz, orgulloso de cada estancia. Zahra escuchaba con atención la sala de los ungüentos. Aquí también se cura, pensó. Llegaron al Panteón de los Reyes. Alfonso aguardaba.
Deseo entrar a solas con mi hermana, pidió. Zahra dudó, ¿y si Isarn quedara fuera del prodigio? No hizo falta mirar, él le rozó el codo. «Te espero», murmuró. «Ve con tu hermano. Mi lugar es sostenerte». Ante el sarcófago de Sancho Ramírez, el tiempo se disolvió. Zahra sintió al padre como una presencia vasta, semejante al rey que rezaba a su lado. Agradeció los dones y las pruebas, el amor recibido y el que la aguardaba. Pero aún falta, pensó. Aún falta Isarn. El aire se movió, las llamas temblaron. Alfonso alzó la cabeza. Zahra se aferró a la baranda. «Padre», susurró, «ayúdanos». Una voz interior no santa le pidió buscar intercesión. Alfonso le tomó la mano. «¿Lo sentiste?» «Sí», dijo ella con lágrimas. «Me pidió acudir a un santo». Él sonrió con alivio y ternura. Entonces el camino continuó. «Tal vez Santiago nos aguarde». Zahra asintió. «Caminaré», pensó, «por él, por nosotros, por el legado que nos llama». Y el panteón guardó silencio, como quien concede. Capítulo 44. Pedir sin voz. Isarn aguardaba en el umbral de la capilla, con la túnica aragonesa prestada por el rey. Aceptarla había sido un gesto de honor más que de gusto. «Que el blasón sea el amor», se dijo, mientras el canto en lengua aragonesa ascendía como una marea antigua y le afirmaba el destino. Anselm, a su lado, bromeó con orgullo, y Isarn sonrió sin despegar la mirada del pasillo. «Todo me ha traído hasta aquí», pensó, con una certeza que no conocía. Zahra apareció del brazo de Alfonso y el mundo se detuvo. No era solo la joya ni el velo, era la dignidad heredada, la memoria de una sangre que regresaba a su cauce. Isarn contuvo el aliento. «Es mía y no lo es libre», se dijo honrándola. Ella avanzó con los ojos bajos, guardando en el pecho la voz del padre y la promesa de un camino por venir. «No temo», pensó, el hijo. La ceremonia fue íntima y antigua. Cuando sus manos se encontraron, Zahra hizo girar el pulgar de Isarn en su palma, un gesto mínimo que decía hogar. Él sintió que encajaban, como si el mundo hubiera sido tallado para ese instante. Protegerla sin poseerla, se juró. Al llegar la dote, Alfonso entregó un pergamino sin gesto alguno. Zahra sonrió, interrogándose, «Mi hermano guarda silencios que también aman». Isarn inclinó la cabeza en gratitud. Luego reclamó el beso debido, breve, contenido, pleno de promesa. Zahra respondió con el corazón en calma y el cuerpo atento. «Lo deseo y lo respeto», pensó sin contradicción. El canto volvió a elevarse. Bertin y los caballeros aplaudieron. Isarn y Zahra se miraron sabiendo que vendrían pruebas. Juntos se dijeron sin palabras y ese acuerdo antiguo fue su primer legado. Capítulo 45. El amor como refugio. Salieron de la capilla tomados de la mano, sin saber a dónde los conducían. Zahra percibía el latido acelerado en sus dedos. «Todo cambia y sin embargo permanezco», pensó. Isarn, atento a su asombro, sostuvo su mano como ancla, que no se sienta sola ni un instante. Las puertas dobles se abrieron y apareció Alfonso, aguardándolos en una estancia cálida y regia, distinta al ascetismo del monasterio. El fuego vivo, los tapices y las pieles hablaban de poder sin ostentación. «Bienvenidos a mis aposentos», dijo el rey con una sonrisa que era abrazo. Los sentó a su lado, sus manos tardaron en soltarse. Alfonso rió con afecto. Isarn besó los dedos de Zahra antes de dejarlos descansar en su regazo, y ese mínimo gesto les devolvió la calma. «Pronto intimidad», pensó él, «dignidad y cuidado», respondió ella desde el silencio. El banquete fluyó entre sabores intensos y recuerdos compartidos. Zahra probó apenas, la emoción la desbordaba. Isarn, curioso y valiente, celebró los platos con una alegría franca que la hizo reír. Entre dulces de la tierra, Zahra evocó a su madre. «Pertenezco a más de un mundo», se dijo sin tristeza. Llegaron los brindis. Bertin pidió perdón y alzó su copa por la unión que había resistido la violencia.
Anselm habló del honor de los Montferrand y del coraje de Isarn. Zahra sintió orgullo y ternura a la vez. Que lo vean como yo lo veo, pensó. Las risas aligeraron la solemnidad. Entonces Alfonso se puso en pie. Habló de pérdidas y de la alegría inesperada de una hermana. Zahra comprendió el sacrificio del rey al dejarla elegir. La sangre también sabe soltar. Isarn la rodeó con el brazo firme y discreto. Donde vayas recuerda quién eres, concluyó Alfonso brindando por los nuevos Montferrand. El calor del fuego y del vino volvió densa la sala. El vestido pesaba, el aire faltaba. Zahra pensó en la noche que aguardaba, en un lecho digno y en el hombre que había elegido. Isarn, leyendo su cansancio, inclinó la cabeza hacia ella. Te cuidaré. Y así, entre honor y promesa, el banquete selló un legado que comenzaba. Capítulo 46. El pacto más antiguo. El golpe del cáliz quebró el murmullo como una campana rota. Alfonso se alzó con esfuerzo. El vino había aflojado sus gestos, no su autoridad. Basta, dijo y la sala obedeció. Es hora. Zahra se aferró al brazo de Isarn. Ahora pensó con un vértigo dulce. Él la sostuvo sin mirarla, como si ese contacto fuera un juramento antiguo. No te soltaré, se dijo, y el pensamiento lo afirmó más que cualquier palabra. Entre risas, palmas y bromas que ocultaban la emoción, los condujeron en una procesión torpe y solemne hasta la cámara. El sacerdote murmuró una bendición en aragonés. El rey, ya en la puerta, levantó la mano. Dejadlos, ordenó. El mundo puede esperar. La puerta se cerró. El silencio cayó como una capa. Quedaron de la mano, aún vestidos, sobre el lecho amplio. Zahra rió primero, una risa breve, liberadora. Estamos vivos, dijo como si necesitara comprobarlo. Y juntos, respondió Isarn. Eso basta. Ella alzó la vista. Tenía el cerco de oro torcido, el peinado rendido por el día. Así es como quiero recordarte, pensó él, real, cansada, luminosa. Isarn retiró con cuidado el aro y lo dejó a un lado. Déjame verte, pidió. Sin coronas. Zahra inclinó la cabeza aceptando. Confío, se dijo, y ese pensamiento la sostuvo. Cuando su cabello cayó libre, Isarn aspiró su perfume con un respeto que la emocionó. He esperado, confesó él casi avergonzado. ¿Más de lo que sabía? Yo también, respondió ella. Pero no para huir, sino para llegar. Hablaron poco y dijeron lo esencial. Recordaron noches de contención, promesas murmuradas en pasillos fríos, el miedo a perderse. Zahra dio un paso atrás y sonrió. Baila conmigo, dijo. No para tentar, para despedir lo que fuimos. Isarn dudó, luego asintió. Aprenderé, pensó. Se movieron torpes, atentos al ritmo que no estaba en la música sino en la respiración compartida. Ella marcó un gesto, él lo siguió. Rieron. Así, susurró Zahra. Así se hereda la alegría. Así se funda un hogar, respondió Isarn sorprendido de su propia certeza. Cuando el baile cesó, el gesto se volvió íntimo y grave. Isarn la nombró en voz baja, no como dueño sino como aliado. Zahra, dijo. Elígeme cada día. Yo te elegiré cada noche. Ella sostuvo su mirada, sin ocultar la cicatriz ni el temblor. No me mires para salvarme, pensó, mírame para quedarte. Y lo dijo simple. Elijo. Las velas respiraban. Afuera quedaban la guerra y los linajes, dentro un comienzo sin estruendo. Al cruzar ese umbral no hubo prisa, sino pacto. Dos voluntades que se reconocen y se entregan al tiempo con honor y esperanza. Capítulo 47. Elegirse sin miedo. Un temblor antiguo despertó en Zahra, como si la sangre recordara antes que ella. Al cuidar de Isarn en Mirepoix había sentido esa llamada, no carnal aún, sino honda, una curiosidad temerosa que le recorría el cuerpo y la obligaba a apartar la mirada para no cruzar un umbral demasiado pronto.
No sé, pensaba entonces. Pero quiero aprender contigo. Ahora, el instante había llegado. El pulso se le desbocó, el aire parecía más denso. Sabía, por rumores, por silencios compartidos entre mujeres, que el amor también exigía entrega y confianza. Sin embargo, seguía siendo inocente, formada en el arte de sugerir, no en el de consumar. Guíame, se dijo, y ese pensamiento fue su valentía. Isarn percibió su duda antes de oírla. La sostuvo con una calma que no ocultaba su propio vértigo. No quiero imponerte el miedo, pensó. Quiero merecerte. Cuando Zahra vaciló, él sonrió con ternura. No te haré daño, susurró ella como si pidiera permiso al destino. No lo harás, respondió él. Confía. Estoy contigo. Ese gesto de fe los unió más que cualquier contacto. Zahra no cerró los ojos, eligió mirar, comprender, aceptar. Así se honra lo que comienza, pensó. Nombrándolo sin vergüenza. El deseo creció como una marea contenida. Isarn, atento a cada respiración de ella, sintió el deber de proteger ese instante irrepetible. No es prisa lo que quiero, se dijo, sino verdad. La condujo al lecho con cuidado, como quien deposita un legado. ¿Sabes lo que esta noche nos pide? Preguntó en voz baja. Zahra asintió con miedo y anhelo mezclados. Sí, pensó. Y aún así temo. Al principio dolerá, advirtió él. Después, si me dejas, será distinto. Ella respiró hondo. Elijo, se dijo otra vez, y ese fue su voto. Cuando el umbral se cruzó, el mundo se redujo a un latido compartido. Isarn murmuró su nombre como una promesa rota y rehecha. Zahra se tensó, luego se aferró y en ese gesto hubo dolor, sí, pero también una apertura nueva, casi sagrada. Él se contuvo aprendiendo su ritmo. No soy dueño, pensó. Soy guardián. Poco a poco, la rigidez cedió. Zahra respiró con él y en ese acompasarse descubrió algo inesperado. No estaba sola. Un clamor breve escapó de su pecho, e Isarn supo que ya no había retorno. Se abandonó al instante, no con violencia, sino con una entrega que lo dejó temblando. Cuando todo pasó, permanecieron unidos, silenciosos. Isarn advirtió la huella de su mano sobre la piel de ella y se estremeció. Mi fuerza también debe aprender a ser justa, pensó, mirando esa marca como si fuera un juramento. Zahra, exhausta y viva, cerró los ojos. Ahora sé, pensó. Y no me he perdido. Afuera quedaban los linajes y las guerras. Dentro, en la penumbra, comenzaba un legado más frágil y más verdadero, el de dos voluntades que se eligen con honor. Capítulo 48. Permanecer. El aliento de Isarn se aquietó, y ese silencio inquietó a Zahra. ¿He fallado?, pensó con una punzada súbita en el pecho. La unión la había sacudido más allá de todo lo que había imaginado, no por el dolor primero ya disipado, sino por la plenitud inesperada, por la certeza de haber cruzado un umbral del que no se regresa. Aún así, el temor persistía. ¿He sido suficiente para él? Isarn la atrajo con cuidado hacia el centro del lecho y se recogió contra su espalda, envolviéndola como quien guarda un tesoro. Ahora pertenecemos el uno al otro, pensó, y esa idea lo llenó de una responsabilidad nueva. Apoyó el rostro en su cuello. Ahora eres mía, Zahra. Ella dudó, mordiendo su labio. Dilo, se instó. Si no ahora, nunca. ¿Te he complacido? Isarn se incorporó de inmediato y la giró hacia él, sorprendido. ¿Complacerme?, susurró. Ha sido lo más verdadero que he conocido. Una lágrima traicionó a Zahra. Él la vio y la estrechó con una sinceridad casi dolorosa. He sido un cobarde, admitió. Pude darte más, pero tuve miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó ella, apoyando la frente en su pecho, escuchando ese corazón que ya sentía como propio. Él rozó con la mano el centro de su vientre, respetuoso. ¿De no ser digno de tu confianza? Zahra alzó el rostro. Si no se lo digo, seguirá dudando.
Mi cuerpo te llamó, Isarn. Yo quería que me tocaras. Él la miró largo, como si aprendiera a leerla por primera vez. No me rehúye, comprendió. Me elige. Esa certeza desató algo contenido en ambos, no prisa sino abandono mutuo, una escucha profunda. Confía en mí, murmuró él. Siempre, respondió ella y al decirlo se entregó sin reservas. El mundo volvió a estrecharse en respiraciones compartidas. Zahra sintió cómo su cuerpo se abría al gozo, no como ruptura sino como reconocimiento. Isarn, al verla, entendió que el amor también era aprendizaje, atención, demora. Esto es más grande que el deseo, pensó. Cuando la marea los alcanzó de nuevo fue como un cataclismo íntimo, no violento sino total. Zahra se aferró a él pronunciando su nombre e Isarn respondió con el suyo, como si al nombrarse se fundaran de nuevo. Después, en el silencio que siguió, ambos supieron que no se trataba solo de una noche. Algo antiguo y frágil había sido sellado allí, una alianza de cuerpos y voluntades, un legado que comenzaba no en la sangre, sino en la confianza compartida. Capítulo 49. Lo que queda. Isarn despertó con el peso dulce del cansancio y la certeza serena de haber cruzado un umbral. Zahra le acariciaba el cabello, y en ese gesto leve él reconoció algo nuevo. No estoy solo en el mundo. Se alzó apenas, sonriendo con una torpeza feliz. Perdóname si te aplasto, murmuró. Ella negó, jugueteando entre sus rizos. ¿Puedo sostenerte, Isarn de Montferrand? Aquella forma de decir su nombre lo ancló. Así suena pertenecer, pensó. Bromeó sobre cómo llamarla ahora, Zahra u Oriane Elvira. Ella respondió con calma reflexiva, reivindicando ambos nombres como capas de una misma historia, el linaje del padre, la memoria de la madre, la mujer que había sido y la que estaba naciendo. Ante el mundo seré Oriane Elvira de Montferrand, dijo. Pero no renuncio a quien he sido. Entonces, respondió él, para mí serás siempre Zahra. Rieron. El amanecer se insinuaba cuando ella reparó en la pergamena del dote. El precio del amor, pensó Isarn al tomarla. Leyó con dificultad, primero con ligereza, luego con un nudo en el pecho. Algo se quebró. Arrugó el documento y se lo lanzó. ¿Lo sabías? La confusión en los ojos de Zahra fue respuesta suficiente. No es contra mí, entendió él, aunque la rabia seguía mordiendo. Ella leyó, oro en abundancia, y una condición. Un peregrinaje impuesto no por fe sino por cálculo. Alfonso no confía en mí, pensó Isarn. Ni en ella. Quiere decidir incluso ahora. Cree que puede comprarme, dijo con amargura. Que puede corregirte, corregirme. Zahra guardó silencio. Si hablo lo perderé, temió. Sabía que aquella exigencia escondía otra intención, forzarlo a buscar una curación que él jamás pediría para sí. Amarlo era también proteger su orgullo. Isarn salió furioso, volvió arrepentido. La encontró temblando y la cubrió con las sábanas, avergonzado de su propia dureza. Perdóname, susurró. Mi ira no es contigo. Ella lloró hasta dormirse en su pecho. Mientras la sostenía, Isarn sopesó el oro, el tiempo, el camino. ¿Es cobardía rechazarlo? ¿O dignidad? Renunciar a la dote era posible, renunciar a ella no. Cuando Zahra despertó habló con una firmeza suave, debemos ir. Él sintió el golpe seco de esa verdad. Ella elige el riesgo, comprendió. Y al hacerlo, me elige a mí. De acuerdo, dijo al fin. Iremos. En ese consentimiento no hubo derrota sino pacto. El camino se abría ante ellos como una prueba antigua, no de milagros, sino de confianza compartida. Capítulo 50. Peregrinación. Zahra caminaba de un extremo a otro de la estancia, contando el tiempo con pasos breves. Si duda ahora lo perderé, pensaba, y aún así confiaba. Isarn regresó con el gesto endurecido por decisiones ajenas. Llevaba los guantes puestos, como si el mundo le doliera ya en las manos.
No quiero deberle nada a nadie, ardía en él. Ella lo vio, y supo que el viaje no había comenzado todavía. ¿Lista?, preguntó forzando una sonrisa. Zahra tomó su mano y no avanzó. Si callo traiciono el camino, se dijo. Vamos a un lugar santo, respondió. Si partimos con rabia no llegaremos con verdad. Él tensó los hombros y luego cedió, abrazándola. ¿Por qué me empujan a creer? Perdóname, murmuró. Temo lo que no controlo. Temo perder Mirepoix y temerte a ti herida. Zahra sostuvo ese miedo sin nombrar su causa. No sabrá que busco el milagro por él, decidió. Iremos con amor, dijo. Eso basta. Atravesaron los valles pirenaicos bajo un cielo que parecía antiguo. En Leire la separación de los dormitorios les dejó un silencio espeso. Zahra le entregó el elixir y él aceptó sin fe por ella. Si algo me salva será su cuidado, pensó al dormirse. En Pamplona, Alfonso los aguardaba con la hospitalidad de los reyes y la vigilancia de los hermanos. Zahra corrió a su abrazo. No lo enfurezcas ahora, rogaban sus ojos a Isarn. El rey ofreció cama y mesa, y la promesa de una noche juntos quebró la aspereza. Cuando mencionó el peregrinaje como prueba, Zahra sintió el temblor subirle a la pierna. Isarn la sostuvo con la mano y alzó la voz con calma aprendida en la guerra. No me arrodillo, pero avanzo, decidió. Al alba partieron. Alfonso los miró alejarse. Zahra creyó perderlo para siempre. El camino se abrió entre gentes humildes, conchas al pecho y fe desnuda. Isarn observaba la miseria y la resistencia. Este viaje exige más de lo que promete, pensaba, cuidando de que Zahra comiera, bebiera, descansara. Ella tocaba la concha en secreto. Si el santo escucha, que no sea tarde. Las historias de milagros irritaban a Isarn. La esperanza también hiere, temía por ella. Cuando un peregrino preguntó por sus manos, Zahra lo detuvo con un gesto y lo ayudó a montar. No dejes que te reduzcan a herida, le dijo sin palabras. Dormían donde podían, oyendo ranas y cítaras invisibles del campo. Él soñaba con Mirepoix y el lecho ancho, ella velaba su sueño. El camino, largo aún, los iba haciendo uno. Honor probado, amor a la intemperie, un legado que no pedía milagros sino fidelidad. Capítulo 51. Compostela. 10 días después, exhaustos y transformados, alcanzaron Santiago. La catedral aún era herida abierta de piedra, promesa más que cuerpo, y aún así imponía silencio. Isarn la miró con respeto renuente. No creo en milagros, se dijo, pero esto pesa. Zahra, pese al calor, sintió un escalofrío. ¿Pueden unos huesos antiguos sanar unas manos que amo? No había pedido nada para sí. La cicatriz ya no gobernaba su miedo. Lo que temía era perderlos y decía la verdad. La separación forzada del camino había afinado el deseo y levantado murallas en Isarn. Él la rozaba cuando podía, con cuidado, y ella leía en sus ojos el hambre y la duda. Se protege para no caer, comprendía. Dentro la multitud cayó de rodillas. Lloraban por haber llegado, ese era el milagro. Zahra apenas tocó la columna pulida por siglos, Isarn solo quería verla a salvo. Durante la misa sus nombres fueron leídos primero con un privilegio que pesó como culpa. Isarn fulminó a la guía, odio de ver favores, ardió. Zahra le tomó el brazo. Sé que no querías venir, susurró, pero estoy feliz de estar aquí contigo. Él la atrajo. Temo que salgas herida. Zahra alzó la vista al altar. Ahora. No vine por mí. Isarn se tensó. ¿Por mí entonces? Ella asintió y contó lo callado. La oración junto al sarcófago del padre, el mensaje sencillo, buscar a un santo, la deducción de Alfonso. No te lo dije para no perderte. La iglesia oprimía, miradas pedían silencio. Isarn cruzó los brazos. Me empujaron a creer, se defendió. El rito siguió. Él se movió sin voz. Zahra avanzó sola a la comunión llorando. Al volver la multitud la desorientó, la piedad ajena le quemó el rostro.
Iba a caer cuando una mano firme la sostuvo. Isar la envolvió. Nunca te suelto, prometió sin decirlo. Perdóname, murmuró. Mi orgullo. El coro bendijo. Isar respondió un amén ronco que la atravesó. Zahra besó sus manos. ¿Hice esto por tu bien? Amo tu tacto. Te amo. Él sonrió con lágrimas. Lo sé. Vámonos. El incienso me ahoga. Afuera, un mensajero real ofreció hospitalidad. Isar bromeó para aflojar el nudo y le ofreció el brazo. Caminaron juntos, cansados y unidos, sabiendo que ningún milagro sería mayor que ese paso compartido. Capítulo 52. El nombre que perdura. La hospitalidad real los acogió con un decoro antiguo, casi grave. A Isar le dolió al principio ser nombrado consorte. Luego comprendió, ella no necesita imponerse, pensó, y el orgullo aprende otra forma. Zahra avanzó serena, consciente de las miradas y de la suya propia. No he venido a pedir para mí. Él lo sabía, aunque el cansancio hubiera oscurecido su juicio. Las cámaras eran amplias, el silencio vigilado. La tarde se detuvo en telas finas y fruta fresca. Isar la miró vestida de rojo y sintió que el mundo retomaba pulso. Todavía podemos empezar. Zahra le devolvió una sonrisa íntima. No hay rencor si hay verdad. Se dijeron poco y se entendieron mucho. El deseo, noble y contenido, los reconcilió con el cuerpo y con la promesa de pertenecer. Cuando cerraron la puerta, el mundo se retiró. No hubo palabras, solo el rumor lejano de una lluvia fina y la respiración compartida. Zahra se acercó con una decisión tranquila, como si hubiera caminado hacia él toda su vida. Isar rozó su mejilla con temor reverente. No romper esto, pensó. Se besaron primero con cuidado, como quien pisa suelo sagrado, luego el beso se volvió humano, urgente. Las manos aprendieron sin prisa. Al despojarse dejaron caer también viejos miedos. Piel con piel, Zahra sostuvo su rostro. ¿Me reconoces? Él asintió en silencio siempre. Se amaron despacio, como una oración pronunciada por primera vez, después como la marea que encuentra su ritmo. Afuera, la lluvia insistía. Dentro la fe encontró cuerpo. Ella durmió. Isar se levantó. Si he de pedir, que no sea por mí. Cruzó la ciudad hasta la catedral aún viva de sombras. Tocó la piedra gastada y dejó el corazón. Vio a un padre sostener a una niña exhausta, y comprendió la medida de la fe ajena. Zahra despertó sola y entendió, ha ido. La esperanza le floreció sin permiso. Cuando él volvió traía miedo y claridad. Se sentó frente a ella. Dios pesa, se dijo. Al caer la noche, la mesa los llamó. Zahra rozó sus labios audaz y cierta. Isar la estrechó como quien regresa de un abismo. Tu cicatriz, susurró incrédulo. Ella miró su piel. No estaba. El llanto llegó primero. ¿No era lo que pedí? Isar la sostuvo. Miró sus manos, iguales y distintas. El milagro elige, respondió él. Y mi camino eres tú. En ese pacto más antiguo que la piedra, la fe tomó forma. Reflexión de Isar. Una resonancia íntima. No toda espada fue forjada para ser alzada. Algunas existen para recordar al portador que el verdadero poder sabe esperar. La espada velada no es renuncia, es dominio de uno mismo. Creímos que la fuerza estaba en la mano firme. Aprendimos tarde que también habita en la mano que tiembla y aún así permanece abierta. Hay heridas que no piden ser cerradas con gloria, sino con verdad. El linaje no se hereda en la sangre, sino en las decisiones que se toman cuando nadie mira. Velar una espada es un acto de fe. Implica confiar en que no todo conflicto exige hierro, y que el silencio también puede ser un juramento. El mundo nos enseñó a empuñar antes de comprender. La sabiduría llega cuando entendemos que no todo lo que puede hacerse debe hacerse. El milagro rara vez toma la forma que pedimos.
A veces se manifiesta en aquello que no nos atrevimos a solicitar. No somos salvadores ni salvados. Somos caminantes que al encontrarse se recuerdan. La fe no exige grandeza, solo disponibilidad. Hay poderes que se exhiben. Otros más antiguos se custodian. Epílogo. Aguas interiores. De camino a Normandía, el viaje los llevó a una ciudad de puentes bajos y agua lenta. Anochecía. Un río ancho recogía la luna como un cuenco. Zahra se detuvo, el agua recuerda, pensó. Isar la miró, yo también. Se refugiaron en una posada junto al cauce. El murmullo del río subía por la ventana abierta. Se buscaron sin prisa, ya sin urgencia ni temor, como dos llamas que saben su hogar. Isar recorrió su espalda con devoción, cuidar es amar, se dijo. Zahra apoyó la frente en su pecho, pertenecer no encierra, sostiene. Se unieron con una ternura que ardía, al ritmo del agua que no divide, que une. Después permanecieron abrazados. El río seguía pasando. Isar besó su sien. Cuando lleguemos, dijo, todo lo que soy será custodia. Zahra sonrió con esa certeza que no necesita promesas. Afuera, el agua guardó el juramento y lo llevó, intacto, hacia el mar. Semillas en la piedra. Regresaron a Normandía como quien vuelve a una raíz antigua. Caballos frescos hasta Benejarnum, el mar manso hasta Barfleur, y por fin el patio de Mirepoix abriéndose con un clamor de hierro y cascos. Isar respiró hondo, he sobrevivido al viaje y a mí mismo, y Zahra a su lado sintió que el castillo la reconocía, este lugar también puede ser hogar. Artaud Dodon los recibió cojeando, con una sonrisa que ocultaba cicatrices recientes. Anselm apareció después con un samsair al cinto. La sorpresa se hizo noticia, la dote había llegado íntegra, custodiada con riesgo, un conato de traición se había sofocado por lealtad. Isarn escuchó incrédulo, mis hombres, y el peso que llevaba en el pecho se alivió. Zahra se apretó contra él, orgullosa, ¿han elegido bien? Supieron entonces de Bertin, de forjas encendidas, de hojas nuevas que darían disuasión y futuro. Isarn midió el alcance de aquello, una fuerza que protege, sin perder de vista lo esencial, que no nos pierda. Fue Zahra quien vio primero a Raúl. Isarn dobló la rodilla, el corazón suspendido, si esto se acaba, que sea con honor. Pero Raúl habló con ironía fraterna y juicio firme, dio la bienvenida a Zahra al nombre Montferrand, celebró la disciplina del castillo, la riqueza ganada sin vileza, el valor probado por amor. Enumeró razones como quien levanta un acta definitiva. Quiero que seas el Seigneur, dijo al fin. Mirepoix estará a salvo contigo y con ella. Isarn inclinó la cabeza, agradecido hasta el temblor. Zahra lo abrazó, segura, el legado continúa. Eres el deseo de mi corazón, le dijo él, en voz baja. Y el castillo antiguo y atento pareció asentir. La herencia viva. Isarn y Zahra fueron bendecidos con 5 hijos, y cada nacimiento se sintió como una campana antigua que volvía a sonar en Mirepoix, afirmando la continuidad de la sangre y del juramento. Isarn, al tomar al primogénito entre los brazos, pensó, que este nombre lleve los caminos que nos salvaron, y así lo llamaron Arnaud Valcarlos de Montferrand como promesa y memoria. 2 años después llegó su única hija, Nerina de Siré. Zahra la sostuvo contra el pecho con una ternura grave, en ti descansa lo que no debe romperse, y el castillo aprendió una nueva forma de silencio al escuchar su respiración. Vinieron luego 3 hijos más, Raymond Lerrand, Élide Amador y Anfos de Sancheval, nombres dados como ofrendas a los hombres, las rutas y las lealtades que habían forjado su destino. Isarn los miraba crecer con una mezcla de orgullo y asombro, que sean más fuertes que mis dudas, y Zahra, vigilante y serena, sabía, la herencia también es cuidado. Con el paso de los años, la alegría se volvió alivio. Ninguno heredó la enfermedad de su padre. Isarn agradeció en silencio, sin retórica, con esa fe discreta que había aprendido tarde pero para siempre. Zahra lo tomó de la mano, y en ese gesto sencillo quedó sellado el legado, no solo una estirpe, sino una forma de amar que había vencido al miedo.
Fin. Nota de la autora. Hay viajes que no buscan conquistar sino desaprender. Este fue, en muchos sentidos, un viaje de humildad, el lento reconocimiento de los límites humanos dentro de un designio más vasto. Durante siglos hemos confundido a Dios con sus sustitutos. Hemos hecho ídolos de la fuerza, del linaje, del prestigio, incluso del dolor. Todo aquello que no es eterno, pero al que entregamos nuestra fe, termina por gobernarnos. El verdadero legado no se impone, se vela. Como una espada envainada, no por miedo sino por sabiduría. Porque no toda fuerza necesita ser mostrada para ser real. Somos criaturas hechas por amor para crear. Y sin embargo muchas veces creamos desde la carencia, desde la prisa, desde la herida de no sentirnos suficientes. Confundimos supervivencia con destino, ruido con propósito. Y en lo más íntimo una voz insiste, no me falta nada, he olvidado dónde mirar. La fe no es certeza, es riesgo. Es caminar cuando no hay garantías, creer cuando el mundo insiste en la escasez, apostar por el milagro no como excepción sino como posibilidad diaria. Se nos ha enseñado que lo que nos falta debe venir de fuera. Pero hay una verdad antigua, tan antigua que fue silenciada, que recuerda que la sanación habita dentro, en la oración, en el silencio, en el ayuno de falsas promesas, en la valentía de creer. Creer no en el poder que domino, sino en el que me atraviesa. Las estructuras de guerra, dominación y violencia necesitan una mentira para sostenerse, la ilusión de separación. Ese mensaje se hereda, se incrusta, se convierte en trauma transmitido como un apellido invisible. Sanar no es borrar el pasado, sino desactivar su mandato. Al tocar la raíz, la familiar, la ancestral, algo se libera no solo en nosotros sino más allá de nosotros. Porque toda creación verdadera deja rastro. El arte, la música, las historias, los gestos de amor y de fe sobreviven a quienes los engendraron. Siguen cantando cuando los nombres se han borrado. Quizá eso sea el legado, no la espada alzada sino la huella que permanece. En esta historia, el milagro no nace del poder, sino de la rendición. No del héroe invencible, sino del ser humano que acepta su fragilidad. Y en ese reconocimiento, simple tembloroso, la fe encuentra su forma. Gracias por leer y por soñar conmigo. Creo con íntima convicción que las historias no se inventan, se recuerdan. Son llaves antiguas que abren lo que ya vive en nosotros, aunque a veces haya permanecido velado. Gracias por caminar este viaje a mi lado. Desde este rincón del mundo permanezco con el corazón abierto y el fuego encendido en la imaginación, confiando en que cada lector complete el relato con su propia luz. Con amor y profunda gratitud. Anya Lisander.